El tema es si es posible distinguir entre experiencias místicas y episodios psiquiátricos. Me voy a exceder un poquito de esas temáticas. Mis objetivos, no se asusten que la charla da como máximo para 1 hora y cuarto. Si la hago despacito dura más tiempo. Pero yo quiero tocar estos puntos. Primero, entender qué es una experiencia mística. Segundo, el punto específico que se me pide, diferenciar la experiencia mística de las experiencias de cualquier tipo de episodio psiquiátrico. Ese punto por ahí se ponga medio complicado, si no es claro, me frenan y lo aclaramos. Después este punto que por ahí Fabiana comentó, ¿no? Me parece re importante, cómo podemos diferenciar un verdadero maestro o gurú de uno falso. Porque todos tenemos, cuando se abre nuestra dimensión espiritual, en nuestra conciencia, esa necesidad, ese hambre de buscar maestros, y ya vamos a ver en el punto que sigue, la apertura a la dimensión espiritual, el desarrollo psicoespiritual, cómo atravesamos por vulnerabilidades que muchas veces podemos ser manipulados, manipulados por eso, ¿no? Y al final encuentro en un vínculo sanador. El origen de este punto tiene que ver con lo psicoterapéutico, pero se aplica también al vínculo con un líder espiritual, al vínculo con un maestro, con un gurú, al vínculo con cualquier tipo de médico. O sea, cualquier vínculo puede ser sanador o no, y esto es lo que quiero mostrarles, ¿ok? Bueno, ¿qué es la experiencia mística? Tradicionalmente el concepto de espiritualidad siempre se asoció al tema de la religión, ¿no? ¿Por qué me remonto a la religión? Porque la experiencia mística, ahora vamos a ver, es específica de lo que la antropología religiosa denominó homo religiosus. Y no es menor el tema de las religiones, porque en esta estadística, según las estadísticas, los números van cambiando, ¿no? Pero más o menos son todos parecidos. Esta estadística es del año 2012 y en la población mundial podemos ver que el 32% de la población mundial son cristianos, el 23% musulmanes, el 15% hindúes. En esta estadística, la persona sin religión solamente sería el 16%. En esta otra estadística, también del 2012, del Anuario Pontificio de la Iglesia Católica, fíjense que total de personas monoteístas, o sea, judíos, musulmanes, cristianos, 51,5% de la población mundial. Y acá en Argentina, en el año 2008, se hizo la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas hecha por el CONICET y las universidades Nacional de Buenos Aires, la de Rosario, Cuyo y Santiago del Estero, y concluyeron, según la muestra, que el 91% de los argentinos creemos en Dios. Esto significa que de 10 personas, solamente una va a ser atea o agnóstica. Entonces, si vamos a estar con pacientes, o en general, por ello hablo el tema de pacientes porque es en general el público al que me dirijo, a colegas, ¿no? ¿No hace ruido este? No. O sea, de 10 personas, 9 van a ser creyentes. Es más, yo les pediría, para empezar a hacerlo un poco dinámico, ¿no? ¿Quién cree en Dios? En Dios como cada uno lo conciba. Acá sería casi el 99%, ¿de acuerdo? Como cada uno lo conciba, sea como energía cósmica, sea como el Dios de una religión particular. Entonces, a eso se lo llama fenómeno religioso. No solamente a las personas místicas que ahora vamos a ver, sino a todas las personas que tenemos hambre de eso sagrado, hambre de la divinidad. Y el fenómeno religioso fue abordado por todas las ciencias del hombre o ciencias humanas. Fue estudiado por la por la historia, la teología, sociología, antropología, todas las disciplinas humanas. La gran ventaja es que desde hace más o menos entre 10 y 15 años también la empezó a estudiar lo que se llamó la neuroteología.
La neuroteología es una disciplina, en realidad no son teólogos que estudian desde lo neurológico que pasa con la fe, sino diferentes profesionales, en general neurólogos, estudian qué es lo que pasa con personas que están en estados de contemplación o en estado de oración, ¿no? O en estado de recordar una experiencia mística, qué pasa en su cerebro con estudios funcionales. Entonces, este tipo de estudio, es más, en internet pueden encontrar un montón de bibliografía sobre esto, arrojó un montón de material para poder saber qué pasa en nuestros cerebros cuando estamos en estados de oración, ya seamos teístas o no teístas, meditando, en oración contemplativa. Entonces, el fenómeno religioso es vivido por lo que la antropología religiosa llama homo religiosus, u hombre religioso. Y entendemos por homo religiosus aquella persona que vive la experiencia de lo sagrado. O sea, aquella persona que la vive o aquella persona que la busca. Y esto lo puede hacer a través de una práctica religiosa, en este caso sería una persona practicante de una religión y que busca la experiencia con el Dios particular, religándose al Dios de esa religión. Pero también porque ha tenido experiencias místicas, sea o no creyente. Entonces las experiencias místicas son propias de este tipo particular de homo religiosus, que ya sea por gracia, en forma espontánea, o porque la ha buscado después de un largo proceso de ascesis, tuvo una experiencia mística. Entonces, el homo religiosus vive el fenómeno religioso por la práctica religiosa o porque ha tenido experiencias místicas, pero todo ser humano tenemos espiritualidad. No es el tema de esta charla la espiritualidad, pero quiero dejar esto claro. Las experiencias místicas entonces tienen que ver con esta categoría de personas que a veces no buscadas se dieron las experiencias y eso produce un cambio ontológico en la persona donde la persona no sigue igual. Y de esto es lo que yo quiero hablar ahora. ¿De acuerdo? Pero todos tenemos espiritualidad, ¿ok? Toda religión se fundó en la experiencia mística y en lo que se contó de la vida de un gran maestro que tuvo vivencias místicas. ¿Qué es la vivencia mística? Es el contacto con lo que se llama una hierofanía. Es el contacto con lo sagrado, la vivencia de lo sagrado. Entonces, todas las religiones formales que hay. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Hierofanía. Hierofanía, la manifestación de lo divino, la manifestación de Dios, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, ¿Jesús fundó el cristianismo? No. Jesús era judío que tuvo estas vivencias especiales ahora lo vamos a ver, en una vía unitiva de comunión, de una comunión profunda con el Dios Padre, ¿no? Y sus seguidores van generando la religión. Entonces, en el fundamento de toda religión hay un gran místico. Y en general sus seguidores van generando la religión para religarse a Dios como lo hicieron estos grandes místicos. Y así lo tenemos a Moisés en el judaísmo, Jesucristo en el cristianismo, Mahoma para el islam, Buda en el budismo, Krishna, etc. ¿Qué es el místico? El místico es... Acá voy a mencionar a Sergio Fuster, que es el profesor de religiones comparadas de nuestros cursos, que es excelente. El místico es aquella persona que ha tenido una experiencia inmediata y sentida como real de la divinidad, de la realidad última, o bien aquel que la busca conscientemente. Entonces, ¿qué es el místico? La persona que tuvo este contacto con la divinidad. En todas las tradiciones religiosas hay personas que son místicos, no solamente su fundador, ¿no? Sino que en general se da la experiencia mística en todas las religiones. Ellos pueden vivirlo como una experiencia directa sin esfuerzo o bien luego de un largo proceso de preparación o ascesis. O sea, la vivencia mística puede darse en forma espontánea sin buscarla. O hay veces que muchos la buscan y no la tienen en toda la vida. Entonces,
a veces pasa, ¿no?, en ambientes religiosos, ¿no?, que se dan como esta envidia de los que tienen esta vivencia y otros que las buscan y no las tienen, porque esto se da, en el cristianismo se dice por gracia, ¿no? Es como que uno no puede, no es volitiva, por más que yo la busque, se va a dar si la divinidad lo quiere. Llegue como se llegue a la mística, siempre es un contacto con la divinidad. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. Entonces, el fenómeno religioso siempre se da dentro de una tradición religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Ya vamos a ver en un ratito que los seres humanos, para verlos desde la clínica, podemos decir que tenemos 3 dimensiones. Una dimensión física, una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. Si estamos hablando de la vivencia mística, es una irrupción de la dimensión espiritual en la psique y en el cuerpo de la persona. ¿De acuerdo? Pero al irrumpir en la divinidad en uno, lo hace a través de nuestro sistema de creencias. Y esto es dimensión psíquica. Entonces, siempre se da dentro de una tradición religiosa. Un cristiano tendrá una experiencia mística con imágenes cristianas. Un budista con el Buda, por ejemplo. Entonces, por eso en general los místicos tienen experiencias místicas, pero que están atravesadas por todas las imágenes o los recuerdos afectivos vinculados a su tradición. Toda cosmogonía se aloja en nuestra dimensión psíquica, donde se construye nuestro sistema de creencias. En un ratito vamos a volver a este tema, pero más o menos está claro, ¿no? Y tenemos un montón en cada tradición, acá en el Viejo y en el Nuevo Testamento, experiencias de conexión, comunicación con Dios y los ángeles. En el caso del Nuevo Testamento también Jesús, el encuentro con el demonio en el desierto, durante la transfiguración, su comunicación constante con Dios. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y estos tantos cristianos y padres del desierto, ¿no? Infinidad de místicos en la tradición cristiana. El Corán y la religión musulmana están inspirados en el viaje milagroso de Mahoma, guiado por el arcángel Gabriel a través de los 7 cielos, el paraíso y las regiones infernales. El Buda, meditando bajo el árbol Bo, experimentó la disolución del mundo ilusorio, la iluminación. Pero gracias a la neuroteología y gracias al doctor Juan Francisco Rubia, este es el núcleo de vivencia que se da en toda experiencia mística, porque como recién decía, según el místico y su tradición, la vivencia mística va a estar teñida de todas las imágenes de su propia tradición. Pero fíjense acá, este núcleo es similar para diversas religiones, culturas y épocas. Entonces, este núcleo lo vamos a ver en toda experiencia mística. Es más, de acá de los presentes, vaya sintiendo si alguna vez no tuvieron este tipo de vivencia. La primera, sensación de unidad de todo lo existente. Son esos momentos donde sentimos que estamos, puede ser que estemos meditando o no, puede ser que estemos en un estado contemplativo, en oración contemplativa, oración centrante o no, pero de golpe nos sentimos como que estamos unidos a todo que puede ser lo que nos trasciende, No vayamos al cosmos, como los grandes maestros, que sí, hay experiencias así, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a una fuerza que nos trasciende. Entonces es esa sensación de unidad de todo lo existente. Estamos todos en una gran red. Les marco acá abajo, esto dura instantes, raramente dura más de media hora, no puede durar mucho porque nuestro sistema nervioso no lo tolera, ¿no? Entonces se va dando, son instantes, pero instantes por ahí una persona puede tener una vivencia de 1 segundo, 2 segundos, pero alcanza para toda la vida. En un rato lo vamos a ver más adelante con lo que desarrolló Abraham Maslow, que habló de las experiencias pico y las experiencias meseta, ya lo voy a desarrollar. Esas experiencias meseta es el cambio ontológico que se produjo y no quedamos igual, quedamos diferentes. Entonces, sensación de unidad de todo lo existente. Pérdida sentida del yo y del mundo, sujeto-objeto.
Se siente como que de golpe los límites se diluyen. Por esto es importante lo que vamos a ir diferenciando después de lo que es la patología. Durante el trance místico, esto es normal, porque después uno vuelve a su yoidad, ¿de acuerdo? A vivir su yo psicológico, su ego. Pero en este momento es como que esos bordes se diluyen. Hay una pérdida sentida del yo y del mundo, sujeto y objeto. Pérdida de sentido del tiempo y del espacio. Esto se ha demostrado muy bien cómo cambia la irrigación en los lóbulos parietales, que va disminuyendo. Bueno, no es el tema hoy hablar de toda la parte neurobiológica, ¿no? Pero esto se va viendo bien cómo se fundamenta, qué está pasando en el cerebro cuando esto ocurre, ¿no? Pero para expandir un poco este punto, ¿no? El tiempo del ser, ¿cuál es? Exactamente, el no tiempo, la eternidad. Entonces, en ese estado, donde estábamos, pérdida del sentido del tiempo y del espacio. ¿Cómo? Muy bien. Desaparece la noción de tiempo cronológico, que es un tiempo desarrollado por la cultura. Antiguamente para los cultivos, para las plantaciones. Entonces la sensación del tiempo cronológico desaparece y nos quedamos con el tiempo del ser, que es no cronológico. Entonces se refiere a esto, ¿no? Pérdida de sentido de la causalidad. Es como que salimos de esto de decir que todo es causa y efecto, que es bien propio del mundo de la dualidad. Sensación de alegría, bienaventuranza y paz, vitalidad, bienestar físico y mental. Este punto es re importante porque siempre una experiencia mística deja esta sensación de bienaventuranza, de gozo, de alegría que uno no la puede expresar, que vamos a ver que en los trastornos psiquiátricos no. Se puede vivir un estado delirante y no, hay terror, hay angustia. En cambio, cuando la experiencia es mística, siempre hay alegría, bienaventuranza y paz. Vamos a ver en un ratito que la emoción de la dimensión espiritual es la paz, ¿no? Entonces se siente paz, se siente tranquilidad, se siente gozo. Sensación de estar en contacto con lo sagrado. La persona, yo ahora le traje algo para leerles, de cortito, ¿no? De Gandhi, de Hallex. La sensación es que uno está en contacto con algo que es sagrado, algo que es puro, algo que es hermoso. Sensación de objetividad y realidad. La persona que vivencia esto sabe que esto es objetivo, no es una creación de su propia mente. Y esto se lo voy a leer en otro escrito chiquitito que traje de Gandhi, que esto es real. Nadie lo puede convencer de que no es real. Superación del dualismo y aceptación de las paradojas. Salimos de la mente racional, dual, ¿no? Y es como que vamos entrando en la mente, si queremos, para los psicólogos más el inconsciente, donde todo es sí, donde las paradojas pueden darse. Inefabilidad. No se puede expresar con palabras. No lo podemos poner en palabras. Las palabras son estas, pero la persona no puede poner en palabras la vivencia que tuvo. Transitoriedad. Dura un instante, máximo media hora. Son segundos. Son segundos que se da, pero con toda esta calidad de vivencia. Epa, me fui. Cualidad no ética, se percibe como un conocimiento inmediato. A veces uno tiene percepciones y es un conocimiento inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, este es el núcleo que se da en toda experiencia mística, sea la persona católica, sea cristiana, sea del Islam. El núcleo se da con este tipo de elementos. ¿Ok? ¿Quién ha vivido este tipo de cosas? Ok. Bueno. Acá estoy citando a Albert Einstein. La emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es la fuente de toda ciencia verdadera. Este conocimiento, esta sensación, está en el centro de la religión verdadera.
Estamos hablando de algo sagrado, estamos hablando de esa fuente de vida, de esa fuente de divinidad que está en todos nosotros. La dimensión espiritual, ahora vamos a verlo en un gráfico, dimensión física, dimensión psíquica, dimensión espiritual. La dimensión espiritual en el ser humano se manifiesta en la búsqueda de respuestas ante su experiencia de finitud, de frustración y de falta de sentido para comprender la existencia, la vida, ¿no? Ya vamos a ver que la apertura a la dimensión espiritual nos llena de preguntas de sentido. Empezamos a decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué nacemos y nos vamos a morir? ¿Qué sentido tiene la enfermedad? Empezamos a tomar noción de la finitud de nuestro cuerpo, dimensión física, ¿no? Y nos empezamos a preguntar sobre estas preguntas de sentido. ¿Y por qué la frustración? ¿Y para qué hacer tantas cosas si después no dejo nada y me voy a morir? ¿No? El por qué y el para qué. Exacto. Ya ahora volvemos un ratito a esto, pero quería comentar esto ¿para qué? Porque este es el motivo, ¿no? Lo leemos y después lo explico. De ahí se desprende que todos los pueblos de la tierra y en todos los tiempos hayan tenido un concepto de Dios y se hayan creado religiones o diferentes cosmogonías para darle explicación a esta pregunta. Desde el primer Homo sapiens, porque está demostrado que tenemos el mismo cerebro que el primer Homo sapiens, estas preguntas de sentido aparecen cuando nos abrimos a la dimensión espiritual. Entonces, es mucho más fácil, ¿no?, tener un gran otro o una religión que me da respuestas cerraditas en paquete y moño para todas estas preguntas. Con esto no quiero decir que es bueno o es malo, simplemente que muchas veces las religiones, las diferentes cosmogonías nos dan respuestas a estas preguntas. En realidad, estas preguntas cada uno las tiene que ir revelando con su sabiduría interior, que por ahí los lleve a reabrazar su propia religión o por ahí los lleve por otro camino. No tienen que estar de acuerdo conmigo, esta es mi mirada. El ser humano es multidimensional, tiene estas tres dimensiones que recién nombramos, una dimensión física, una psíquica, social, cultural, axiológica y una espiritual. Fíjese que lo social, lo pongo acá, ahora voy a explicar por qué. Nuestro universo vincular y la sociedad tiene que ver con el psiquismo, lo mismo que la cultura, lo mismo que nuestros valores. Todo esto son construcciones de la psique de cada uno, porque la dimensión espiritual es una dimensión que no puede ser pensada, no puede ser hablada, no puede ser olida, no puede ser mirada. Es la dimensión, o sea, Dios, como cada uno lo considere, es lo manifiesto, toda la creación, pero también lo no manifiesto. Eso no manifiesto sería la no nada. No lo podemos hablar, no lo podemos pensar. No es de esta dimensión, de nuestra dimensión dual, ¿no? Entonces, esa dimensión espiritual, que es la fuente de vida, que es en el cuerpo, esa dimensión es la vida. Fíjense cómo en el cuerpo podemos tener diferentes funciones, diferentes órganos, células especializadas, pero la vida es homogénea y es la misma que circula por todos los órganos y todas las células. Entonces, en el cuerpo el espíritu es vida. En el corazón, en las emociones, el espíritu se manifiesta como paz. Y en el conocimiento ya como sabiduría. Es el conocimiento, pero que tiene una cualidad amorosa, de buscar el orden para todo. Entonces, el espíritu se va a expresar ¿dónde? En la psique y en el cuerpo. Estos constituyentes interactúan continuamente y necesitan ser tratados como una unidad para que exista equilibrio. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, qué lío que hago, ¿no? No. Entonces, dimensión física. Esta dimensión es la que más ha estudiado la medicina y la ciencia en general, y con el avance de la ciencia, donde fue necesario históricamente separarse de las religiones, del dominio de la religión, fue un avance maravilloso, pero llevó a que no estuviera separada
del conocimiento de las tradiciones de sabiduría. Entonces, esta es la dimensión que más conocemos y se han hecho avances fantásticos, ¿no? No los podemos negar y son excelentes. Pero lamentablemente, ¿cómo está la medicina hoy? Hay muy fragmentada. Hay médicos, hay psiquiatras que estudiamos la mente, hay neumonólogos que estudian los pulmones, gastroenterólogos, cirujanos, entonces está absolutamente fragmentada. Y muchas veces los profesionales no se comunican y no están de acuerdo entre sí, ¿no? La dimensión psíquica, desde mi mirada, es una dimensión relacional. Me detengo un poquito acá, pero para comprender cuando hablemos de patología, ¿de acuerdo? Esta dimensión psíquica es una dimensión relacional. El psiquismo en el bebé se construye en el vínculo con la mamá primero, con la familia nuclear después, papá, los hermanos, los abuelos. Esa psique se va construyendo, ¿no? Y se va construyendo y van apareciendo las creencias, primero tomada de la familia, después de la escuela, después de la cultura. Entonces, esta psique es una dimensión relacional que va relacionando a la persona con los otros que no. ¿Para qué nos sirve nuestro yo, nuestro ego? Para relacionarnos con los otros, para relacionarnos con nuestra familia, con el medio ambiente, porque necesitamos sobrevivir, entonces para relacionarnos con el medio ambiente, y después que empezamos a desarrollar autoconciencia para relacionarnos con nuestro corazón profundo, con nuestra alma, con nuestro ser. Entonces, es una dimensión relacional que relaciona el soma y el neuma, está en el medio relacionando. La dimensión espiritual, como decía recién, ¿no? Obviamente en la medicina convencional no es tenida en cuenta, ahora hay corrientes más alternativas que la van teniendo en cuenta, pero en todas las tradiciones de sabiduría fue considerada. Fue llamada Chi en China, Ki en Japón, Prana en la India, soplo de vida por los hebreos, verbo por los cristianos. Es esa fuente de vida, como recién les decía, ¿no? Es la fuente de la existencia. Y cuando se manifiesta, se va a manifestar en la psique o en el cuerpo. Podemos entender la experiencia mística como una irrupción abrupta, buscada o no, de la dimensión espiritual en las dimensiones psíquica y física. Esto acontecerá en la psique de la persona que vive esta experiencia, sea una psique normal o sea una psique patológica. ¿De acuerdo? Porque los enfermos mentales no tienen espíritu. Sí, entonces todos tenemos dimensión espiritual. Cuando esta vivencia mística se puede dar, este punto es importante, ¿no? En una persona que tiene una psique en equilibrio o una persona que tiene una psique en desequilibrio, eso no invalida la experiencia mística. Entonces ya empezamos a hacer la primera separación. Una cosa es la experiencia mística que se puede dar en cualquier ser humano. Entonces, si es una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia, pero que tiene una experiencia mística, va a tener su estructura psicótica con su esquizofrenia y además elementos de esta beatitud. ¿Está claro? Entonces, ahora, ¿quedó claro experiencia mística? Bien. Entonces vamos a ir viendo cómo la podemos ir diferenciando de un trastorno psiquiátrico. ¿Se acuerdan lo que recién vimos? Lo pongo para que nos acordemos. ¿De acuerdo? Esto es hermoso, es bellísimo. ¿Sí? Trastornos en general. Sí. Puede tenerla, no necesito. Ahora vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. En principio la persona mística, la persona se llama personalidad contemplativa. Son personas que buscan este estado de interioridad, esta búsqueda de Dios en uno. En general, si tienen la vivencia, tienen pudor, no la andan hablando, saben que es algo sagrado, lo viven de esta manera. Es una joya interior. Entonces, primero hay pudor.
no se altera el sentido de la realidad. ¿De acuerdo? Durante la vivencia ya vimos que desaparece la noción del tiempo, del espacio, que dura instantes, pero después se vuelve a tener el sentido, entre comillas, normal de la realidad. Recupera la noción de su yo en las coordenadas espacio-temporal luego de la experiencia. ¿De acuerdo? El sentimiento de unidad cósmica normal es placentero, bendito, de paz absoluta y ausencia completa de angustia. La experiencia de despersonalización psicótica se acompaña de gran tensión y angustia. Es segunda diferencia importante. Después lo vamos a ver con los cuadros, con 4 cuadros, ¿no? Que traje porque me parecieron los más significativos. Entonces la experiencia mística se vive con esta sensación de beatitud, pero el trastorno psicótico, en general hay angustia, hay mucho miedo, está el miedo la persona va sintiendo que va deshaciéndose su personalidad, si es un brote, ¿no? Y no condiciona negativamente la conducta. La persona mística tiene su experiencia y una vez que pasa vuelve a su estado de realidad normal, y esto no condiciona la conducta. Sí, su estado, cómo se siente. El cambio es ontológico, es dentro de sí. Es compartida por individuos de la misma cultura. Esto es importante, ¿de acuerdo? O sea, en la cultura, porque vamos a ver que, por ejemplo, en el trastorno delirante o en el delirio, no. Por ahí hay una idea fija y no necesariamente se comparte con la cultura. En cambio, sí, habíamos visto que la experiencia mística atraviesa la psique de la persona, y la psique de esta persona está llena de su tradición, de sus recuerdos, de sus imágenes, de sus afectos. Entonces, esto se va a compartir con la cultura, con el grupo social al cual pertenece. ¿Okay? Las experiencias místicas son experiencias perceptivas, acompañadas de fuertes sentimientos más que ideas. Vamos a ver en la patología, el fuerte está en la idea. Acá no, es una vivencia. Es la vivencia de esta dimensión espiritual que irrumpe en la persona. Entonces, es más el componente de sentimiento de percepción. El místico podrá luego interpretar desde su concepción religiosa o su cosmogonía. Después de la vivencia podrá darle interpretación o hablarlo con su líder espiritual, con su sacerdote, con su rabino, para ir dando explicación a esto que pasó, a posteriori de la vivencia. ¿Ok? Cuando sale del estado de trance y vuelve al estado ordinario de conciencia, recupera la noción de su yo, en las coordenadas espacio-tiempo en las que vive. En la experiencia psicótica de despersonalización y la ideación delirante, esos límites siguen siendo imprecisos. Después de la experiencia, la persona recupera su sentido de la realidad, quién es él o ella, sus roles de vida, su rol de madre, de padre, de hijo, de estudiante, se recupera completamente. En un estado patológico, no. Esto va a depender según la estructura mental de la persona. ¿De acuerdo? Vuelve a individuarse y a vivir dentro de sus límites físicos y mentales. Tiene que ver con lo anterior. Vuelve a individuarse. Volvemos en psicoterapia ontológica, lo que llamamos al yo psicológico, al ego. Pero en esa vivencia estamos claramente en el yo ontológico, en el ser. ¿Ok? Acá cito al doctor Pablo Balcarce, que es el neurólogo de nuestro curso, de uno de nuestros cursos. Una cosa es ser capaz de sentir transitoriamente una unión mística con la esencia de todas las cosas, llámese Dios, naturaleza, principio creador o conciencia universal, en una forma semejante a como entra una gota de agua en el océano, y otra muy distinta es creer ser ese Dios. Ok. Antes de entrar en patología, le quiero leer 2. ¿Vamos bien? ¿No se aburren? ¿Vamos bien? Ok. Les voy a leer este testimonio. Se llama Francisco Jalix, sacerdote jesuita. El libro donde lo testimonia es Introducción a la forma de vida contemplativa y a la invocación de Jesús.
No sé si alguno conoce acá el Centro Santa María, que es un centro en el barrio de Palermo, en este barrio, que se hace la formación de acompañante espiritual. Francisco Jalis fue el sacerdote que a la directora le fue dando la iniciación en la oración contemplativa, que es lo mismo, es muy parecido a lo que es la meditación para los orientales, pero acá es focalizando y concentrándose en el nombre sagrado de Jesucristo, ¿no? La oración centrante, exactamente. Tienen matices diferentes, pero es lo mismo, es lo mismo. Exacta, meditación cristiana, oración contemplativa, oración de silencio, oración centrante, son todos términos que definen lo mismo. Es una meditación, pero focalizando en la persona o el nombre divino de Jesucristo, ¿no? Les digo esto para saber de dónde es Francisco Jalix. Esto era antes de ser sacerdote. Esto es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 17 años. Oíamos las detonaciones de las bombas y todo el sótano vibraba. De pronto, mientras me debatía entre la ira y el miedo, me inundó un sentimiento de infinita paz. Supe de la presencia de Dios. Sentí que carecía de importancia el hecho de que fuera a morir o no, pues las cosas están así como están. No se trataba de pensamientos, sino de una súbita certeza de la que fluía la paz, la seguridad, el sentimiento de hallarse protegido. Imagínense bajo las detonaciones, ¿no? Si bien exteriormente nada había cambiado, la presencia de Dios se me manifestaba como una certidumbre indubitable. Tan patente se me hizo la existencia de Dios que me hubiese sido más fácil creer que yo mismo no existía antes de dudar de su presencia. Este sentimiento de esto es así, esto es real. Al abandonar el sótano, noté un cambio en mí. En medio de las minas, los escombros, la apatía, la depresión y el nerviosismo generalizado, me sentía feliz y dispuesto a ayudar. De tal modo, pude participar con todas mis fuerzas y mi amor en las tareas de salvamento. Y les leo otro muy cortito de Gandhi, de Mohandas Gandhi. En 1903, vieron que Gandhi hizo voto de silencio. El voto de silencio tiene que ver con esto que les voy a leer ahora, ¿no? 1933. La primera cuestión que ha dejado perplejos a muchos es la voz de Dios. O sea, él escuchó a Dios. Alguno diría que tuvo alucinaciones, y para la psiquiatría esto se llama alucinación, pero dentro de un contexto normal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que dentro de la propia cultura, si es respetado por la cultura, esto no es patología. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cuestión que ha dejado perplejos a muchos es la voz de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué hice yo? ¿Vi a alguna persona? Si no fue así, ¿cómo se me transmitió la voz? Estas son preguntas pertinentes. No he visto ninguna forma y nunca lo he intentado, pues siempre he creído que Dios no tiene forma alguna. Pero una vez oí algo así, como una voz lejana y sin embargo bastante cercana. Era tan inconfundible como una voz humana. Me hablaba claramente y era irresistible. En el momento en que escuché la voz, no estaba soñando. La escucha de la voz estuvo precedida por una terrible lucha dentro de mí. De pronto la voz me habló. Escuché, me cercioré de que era la voz y la lucha cesó. Me quedé tranquilo y tomé la determinación de ayunar periódicamente en recuerdo de aquel día y de aquella hora. La alegría me invadió. Sucedió entre las 11 y las 12 de la noche, me sentí renovado. ¿Podría aportar alguna prueba más de que aquello que escuché era realmente la voz y no un eco de mi imaginación desbordante? No tengo ninguna prueba más para convencer al escéptico, que es libre para pensar que todo ello fue un autoengaño o una alucinación. Quizás fue así, no puedo demostrar lo contrario, pero sí puedo decir
que ni siquiera el veredicto unánime de todo el mundo contra mí podría apartarme de la creencia según la cual lo que oí fue la verdadera voz de Dios. Para mí, la voz era más real que mi propia existencia. Hermoso, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de... Yo había armado algo con mucha patología y por suerte me dijeron... No, vamos a hablar de estos cuadros que son los que más se pueden confundir. Lo que más se puede confundir con esto que acabamos de ver. Pero lo que más me importa es ya les impactó lo que es la experiencia mística, estos testimonios, la vivencia es gozosa, es afable, definitivamente no es algo dentro de lo que sería la vida normal, es la irrupción de esta dimensión del no tiempo, de la no nada, de la no palabra, del no pensamiento, salvo la vivencia gozosa de la divinidad en uno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver delirios, trastorno delirante, o sea, los delirios los podemos ver para esto que nos interesa a nosotros hoy, ¿no? En el trastorno delirante, la esquizofrenia o los delirios místicos del trastorno bipolar 1. Las alucinaciones, también en la esquizofrenia, el trastorno de despersonalización, también en la esquizofrenia, y el trastorno disociativo. El delirio, ¿qué es el delirio? El delirio es un juicio falso. Yo leo pedacitos y lo vamos explicando. Juicio falso. Se opone a la realidad y se mantiene a pesar de la evidencia contraria. Es irreductible a los argumentos más convincentes de la lógica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la experiencia mística, más que nada, es un sentimiento, una percepción? Acá nos vamos a encontrar con una idea que viene de bases falsas, pero por más que le dé argumentos lógicos, no la voy a poder desbaratar. Entonces, la primera característica del delirio es eso. Es no compartida por individuos de la misma cultura. En general, es una idea propia que no se comparte y por más que la gente querida lo quiera hacer ver, no hay manera, es irreductible. Se presenta como verdad absoluta y persiste en toda la vida del sujeto. ¿Se acuerdan que en la experiencia mística hay una vivencia que después uno no vuelve igual? Porque esta vivencia nos deja, como vamos a ver que nos dice Maslow, de una experiencia pico bajamos a una experiencia meseta. No quedamos acá, quedamos acá. Si acá es sentirse más mal y acá es sentirse más bien. ¿De acuerdo? En este caso, esta idea perdura siempre, ya está en la estructura mental de la persona. Produce una profunda alteración de la personalidad, condiciona la conducta en forma total o parcial. No es tema de esta clase, pero hay 4 funciones del comportamiento: 2 internas, pienso, siento; 2 externas, hablo y actúo, ¿no? En este caso, este pensamiento va a condicionar lo que siento, lo que actúo y lo que hablo. Entonces, una idea irreductible, la lógica no me la va a sacar, altera toda la vida de la persona y lo acompaña durante la vida. Es diferente. ¿Está claro? Los delirios pueden ser sistematizados, lo vamos a ver en la paranoia, son delirios vigorosos, sin alucinaciones, con perfecta lucidez y lógicas, bien sistematizados, o no sistematizados en la esquizofrenia paranoide. Al principio en la esquizofrenia, ahora vamos a ver, puede haber delirios que parecen que están bien sistematizados, quiere decir como que están bien armaditos. Ahora les traje un ejemplo que todos conocen, que es el de Jim Jones, con toda la gente que se murió en Guyana. Es más, se los voy a leer. Son cosas cortitas, pero que ilustran. 18 de noviembre de 1978. Fíjense cómo se sentían con todo lo que dije hasta ahora. Y vamos a ver cómo nos vamos a sentir con lo que voy a leer ahora. Se produjo 1978, ¿no? Se produjo un suicidio colectivo en Guyana. 923 individuos integrantes de la secta Templo del Pueblo.
El reverendo Jim Jones, líder y fundador del Templo del Pueblo, tomó la decisión. Había comenzado una investigación a cargo del Congreso de Estados Unidos debido a numerosas denuncias. El senador Leo Ryan decidió ver qué ocurría en Johnstown. Todo funcionaba relativamente bien hasta que el senador decidió partir. Nada ocurrió hasta que varios integrantes de Johnstown decidieron irse también. Ante esto surgió la decisión, primero, se emboscó al senador y a sus colaboradores en la cercanía del aeropuerto, con un saldo de varios muertos, entre ellos el senador. Luego la mayor tragedia. El pastor Jim Jones reunió a sus fieles y los invitó a seguirlo al reino de los cielos. Preparó jugo de naranja mezclado con cianuro y se los dio a sus fieles. Muchos de ellos los tomaron, los que no fueron baleados. En el caso del pastor Jim Jones se diagnostica un delirio de grandeza, conviviendo con el delirio místico. Él era el elegido. Mientras el delirio se fue sistematizando, no hubo inconvenientes. Ante la caída del discurso, aparece la desestructuración, que esto pasa con la presencia y que se querían ir los fieles. El líder del movimiento se había autoproclamado como la reencarnación de Jesucristo, se ubica en el lugar de quien no depende de ninguna instancia superior que pueda contener sus actos. Él es quien decide sobre él y sus fieles. En el caso de Guyana, predomina la caída del discurso delirante, el quiebre. O sea, cuando se cae su delirio, se empieza a resquebrajar, él se desmorona y genera esta salida. Entonces seguimos con este tipo de patología. En el caso de él eran delirios sistematizados, por eso convencía a la gente lo siguió, había 900 y pico de fieles, hasta que ya se desestructura. El error simple es permeable, o sea, todos tenemos errores todo el tiempo. Habitualmente tenemos errores cuando salimos por ahí de datos que no son verdaderos o no son correctos, pero cualquier error simple que tenemos es permeable a los argumentos de la lógica, es reductible, sometido a una crítica, se rectifica, se la adecua a la realidad. Esto es lo que pasa con un error simple, que nos pasa a todos. Cuando nos dan argumentos lógicos, vamos entrando en razón, sí, la verdad que está así, rectificamos y nos adecuamos a la realidad. En la idea delirante no es reductible ni permeable a los argumentos lógicos, la convicción delirante hacia el delirio. ¿Está claro? Hay diferentes tipos de delirios. Los que nos van a importar es el místico y el de grandeza, que es el que les mencioné recién con el ejemplo de Jim Jones. Pero también está delirios de persecución, de reivindicación, erotomaníaco, de perjuicio, celotípico. En el delirio místico religioso, el enfermo se cree un elegido o un enviado. Realiza interpretaciones en ese sentido. Pueden aparecer alucinaciones especialmente visuales y o auditivas. Y en el delirio de grandeza hay sentimiento de omnipotencia, se siente capaz de efectuar toda clase de hazañas y milagros, creyéndose un gran personaje que asume una forma historia, mística o extraterrena. Esto se va nucleando en lo que se llama trastorno delirante, que no nos vamos a detener acá, se los traigo acá solamente como imagen, porque los delirios van dando trastornos delirantes o puede aparecer en una esquizofrenia, pero si es solamente el delirio, es un trastorno delirante como tenía este señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Las ideas delirantes no son extrañas. Extrañas son en la esquizofrenia, que ahora lo vamos a ver. Acá no son extrañas. Situaciones que ocurren en la vida real, como ser seguido, envenenado, infectado, amado a distancia, etc. Tiene que tener mínimo un mes de duración. No tiene que haber criterios para esquizofrenia. La actividad psicosocial no está deteriorada. Esto es un punto importante en el trastorno delirante, porque habitualmente, salvo cuando entramos en el delirio, el resto de la actividad se mantiene, cosa que no pasa con otros trastornos psicóticos. ¿De acuerdo? Y no es debido a los efectos de una sustancia o a una enfermedad médica.
En el caso de la esquizofrenia, también pueden haber ideas delirantes que al principio pueden ser más ordenaditas, más sistematizadas, pero ya después se van desorganizando. Son ideas delirantes completamente desorganizadas. Es claro que hay una psicosis, ¿no? Pero además se tiene que acompañar de alucinaciones. ¿Qué es la alucinación? Se define la alucinación como la percepción sin objeto. Fíjense qué es lo que pasó con Gandhi. Si la toma una persona no creyente o que no cree en la espiritualidad, lo que vivió Gandhi es una alucinación. Yo también una vez sentí una voz en mi corazón, ¿de acuerdo? Solo que estaba meditando y para la psiquiatría eso es una alucinación. Pero no es patología porque hay códigos de diagnósticos que dicen que cuando esto pertenece a la cultura de la persona, o sea, si la persona es religiosa, es espiritual, y esto se da en el momento, por ejemplo, de meditación, o cuando uno está en el templo o en la iglesia, ¿no? Entonces esto se cataloga como normal, porque pertenece a la cultura de la persona, y no se afectan las otras áreas de vida. Pero yo les pregunto, por ejemplo, si viene una persona que está parada en medio del 9 de julio y se encuentra así, ¿no? Así, y uno le dice, medio del 9 de julio, y uno dice, ¿qué está haciendo? Estoy hablando con Dios. ¿Qué piensa? Ahora, si esta misma persona está frente al muro de los lamentos y está así, o está en la iglesia, una iglesia católica, enfrente de un santo y de una cruz, y está de la misma manera, y le dice, estoy hablando con Dios. Eso es normal. Bueno, estos, gracias a Dios, después del código, de los códigos, se llama la CIE-10 de la OMS o el DSM-5 de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, hay códigos de evaluación que ya no se tiene solamente el diagnóstico, sino cómo esto tiene que ver con la cultura de la persona, sus áreas de vida, si están afectadas o no. Pero recordemos que la experiencia mística se tiene en un momento, dura poco tiempo y después la persona recupera su vida, obviamente no de la misma manera. Y acá es muy importante que tenga quien puede acompañar a la persona, ya sea un líder espiritual, una guía. Así que acá en la fundación están intentando hacer eso, ¿no? Acompañar a personas que tienen, ¿no?, irrupción, vivencias de su dimensión espiritual. Entonces, la esquizofrenia puede haber alucinaciones, que es la percepción sin su objeto correspondiente, las voces que el paciente oye, las visiones que el paciente ve, no tienen como punto de partida un estímulo sensorial. Son más comunes las alucinaciones auditivas. Pero también lenguaje desorganizado, comportamiento alterado, que puede ser catatónico de quedarse quieto o no, al contrario, un descontrol, y síntomas negativos, aplanamiento afectivo, alogia. O sea, hay una cantidad de síntomas que se van dando en la patología. ¿Bien? Qué diferente con simplemente un trance místico, ¿no? Además, hay disfunción social y laboral. Dura al menos 6 meses, a menos que tenga tratamiento con antipsicóticos, y hay que excluir consumo de sustancias o la presencia de enfermedad médica. Sí. Por supuesto. Le ha pasado a videntes como el pintor y escritor Solari Parravicini, que se fue a voz y dibujaba, le dijo un montón de cosas. ¿Eso no es también alucinación? Como, si uno lo va a tomar como síntoma, para la psiquiatría es alucinación, pero no patológica, porque se da en el contexto cultural de la persona y después la persona sigue con sus áreas de vida normal. Ahora, si lo vamos a tomar como un síntoma, sí, se llama alucinación, percepción sin objeto, pero sin contenido patológico. ¿Ok? Seguimos con esquizofrenia. Sentimientos de unidad con el universo y estados de éxtasis asociados al amor universal. ¿Se acuerda que esto se da en la experiencia mística? En la esquizofrenia, principalmente en la fase aguda, pero se puede dar este tipo de sentimiento en la fase aguda, cuando comienza o en cualquiera de los brotes, se puede dar este tipo de sentimientos.
pero en lugar del temor reverencial frente a lo absoluto. Esto lo nombró Rudolf Otto, ¿no? Que en su libro llamado Lo Santo, un libro hermoso, donde dice que cuando uno tiene la vivencia de lo sagrado, pues se mezclan dos cosas. Por un lado es como un éxtasis, pero por otro lado da mucho miedo. Pero es un miedo no psicótico, es ese miedo a lo inmenso, un temor reverencial. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, no es este temor reverencial. Aparece un terror mal definido por la desintegración de la propia personalidad. ¿De acuerdo? O sea, puede haber temor, pero diferenciémoslo desde temor que según Rudolf Otto era como él dice tan lindo, temor reverencial. Uno va viendo que en realidad ese es temor, pero a la majestuosidad, a lo grande, o al sentirse tan pequeño, tan criatura. En la esquizofrenia, estas experiencias no son enriquecedoras, sino desestructurantes y angustiantes en grado sumo. Entonces, cuando se dan estas vivencias, son angustiantes, hay terror porque se siente que se desestructura, ¿no? Y mucha angustia. También se puede dar lo que se llama sentimiento de influencias o ideas de influencia relacionado con la pérdida de fronteras del yo. ¿Se acuerdan que en la vivencia mística tenemos esta pérdida de frontera, pero que después volvemos a nuestra yoidad? Acá en la esquizofrenia podemos tener esta pérdida de frontera, pero ya como un estado. Los pensamientos de los otros pueden controlar los del paciente y comandar sus propias acciones. Se piensa que uno es comandado, que los mandan a hacer cosas. El paciente los atribuye a Dios, al diablo, un personaje público, un pariente, espíritus, etc. También los pacientes esquizofrénicos sienten que existen corrientes, energías, ondas, transmisiones, etc., que los conectan con otras personas u objetos que influyen sobre ellos o viceversa. Son las ideas de influencia. Antes de seguir, les leo el último testimonio vinculado con la esquizofrenia. Año 2000, Gabriela y Silvina Vázquez, dos hermanas que asesinaron a su padre con un centenar de puñaladas. En un primer momento se habló de posesión demoníaca y la posible vinculación de estas a un grupo satánico. En realidad, la única vinculación fue con el centro alquímico Transmutar. A partir de allí, las dos hermanas fueron hospitalizadas y comenzaron las tareas de peritaje. El informe concluyó que Silvina Vázquez, de 21 años de edad, padece esquizofrenia, mientras que su hermana Gabriela, un trastorno esquizofreniforme. Silvina tuvo su primer brote esquizofrénico a la edad de 16 años, diciendo en esa oportunidad ser la Virgen María. Claro, el delirio místico. ¿Cuál fue en ese caso la supuesta participación del centro alquímico Transmutar? Solo uno, potenciar el delirio. O sea, no fue punido para nada, ¿no? Potenciar el delirio. Habría una potenciación, o sea, la acentuación del discurso delirante, llevando a la sujeto a realizar lo que ella consideraba un rito purificador. El rol de Gabriela, podemos decir que actuó imitativamente, copió síntomas de su hermana, se asoció a ellos y actuó en consecuencia. Esto se conoce en psiquiatría como folie à deux, locura de a dos. El pronóstico de Silvina es totalmente desfavorable, no así el de Gabriela. Alucinaciones. Entonces, la alucinación es la percepción sin objeto. Descartar siempre lo que primero tenemos que pensar, que no hayan consumido algún tóxico. Descartar primero el consumo de tóxicos o enfermedades médicas. Y hay situaciones en que las alucinaciones no forman parte de un trastorno psicótico, que acá está tu pregunta. Cuando forman parte de un ritual religioso. O sea, son alucinaciones porque el término es ese, pero no es patológico. Inducidas por sustancias, pero sin existir ruptura con la realidad. Por ejemplo, la alucinación de un joven al tomar algún tóxico, sabiendo que dicha alucinación es debida a la toma de esa sustancia. Alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son las que se dan cuando uno se está por dormir o cuando uno se está despertando. En este caso son alucinaciones no patológicas.
Y el estado de disociación, por ejemplo, para la psiquiatría, lo que pasa cuando uno está meditando, tiene esta experiencia mística, es un trance, un estado disociativo, que se entiende, que es lo mismo que recién decir alucinación, pero no patológica. Es un estado disociativo porque lo que se piensa, lo que se siente, lo que se vivencia en ese momento, no es lo mismo que la personalidad habitual. ¿Está claro? O sea, como terminología tiene que ver con una disociación, pero no patológica, porque corresponde a la cultura de la persona. Entonces, alteración de las funciones normalmente integradas de conciencia, memoria, identidad o percepción del ambiente. Puede ser repentino o gradual, transitorio o crónico. Se consideran 3 categorías de trance o posesión: una normal, si es culturalmente aceptado para ese grupo humano. El trastorno provoca malestar y disfunción en el sujeto. O síntoma, aparece como una manifestación más de otras enfermedades mentales. Los estados disociativos constituyen un continuum desde lo normal, los estados alterados de conciencia de las experiencias místicas y los estados de posesión ritual, hasta lo patológico. Por ejemplo, el llamado desorden de identidad múltiple. El concepto de normalidad se apoya en el funcionamiento global del sujeto. Un cuadro normal o patológico se define por la deformación global que se produce en la vida del individuo, no tanto por la convicción o los contenidos de las creencias. Esto es importante reforzarlo. Si la vida global de la persona es normal, bueno, acá no hay patología. Quedémonos tranquilos. Podemos seguir teniendo nuestras experiencias que está dentro de la normalidad. Las psicosis son Las psicosis son perturbaciones mentales con una profunda interrupción de la capacidad para percibir el mundo en términos normales, para pensar y responder emocionalmente de un modo cultural y socialmente aceptable, y para comportarse y comunicarse correctamente para ese grupo cultural. ¿Ok? Además, hoy día, para hacer diagnóstico, ya no nos quedamos solo con que una alucinación es una psicosis. Tenemos que hacer el diagnóstico psicológico psiquiátrico de síntomas, síndrome, trastorno. También diagnóstico de estructura mental, no es el tema de esta charla, si es estructura neurótica, estructura psicótica, estructura de borderline, estructura psicopática, hay diferentes estructuras mentales. Y el diagnóstico situacional, que es lo que estamos reforzando, evaluando la pertenencia cultural. Esto es lo que se debe hacer, ya los psiquiatras apuntamos a eso, no digo que todos lo hagan, ¿de acuerdo? Pero ya un diagnóstico adecuado atraviesa todo esto. Cada área de vida, la funcionalidad de los vínculos, los diferentes roles, pareja, familia, laboral, amigos, etc., el grado de calidad de vida versus disfunción, expectativas futuras, sentido, propósito. Siempre hay una estructura mental en la que van a aparecer los síntomas. ¿De acuerdo? Como siempre va a haber una psique en la cual se va a manifestar la experiencia mística, también cuando hay síntomas psiquiátricos hay una estructura mental por detrás, que a veces, por ejemplo, pueden haber alucinaciones en un síndrome de estrés postraumático, o cuando una persona está muy... ¿No escucharon a veces cuando una persona pierde un ser querido, generalmente un niño, que siente que habla, siente que escuchan? Bueno, eso sería alucinación. Pero está considerado como que se da en situaciones de altísimo estrés, de altísimo dolor. ¿De acuerdo? Por eso está esto de la estructura es importante, porque si la persona tiene una estructura mental neurótica, se entiende que estas voces de la criatura que falleció tienen que ver con su estrés, con su duelo, con su dolor. ¿Está claro? Entonces, vamos cerrando un poquito el capítulo de patología, que es el más denso, más duro, y vamos entrando a esto otro. ¿Cómo diferenciamos un verdadero maestro o gurú de uno falso? Porque fíjense, Jim Jones. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Porque ya vamos a ver... ¿Yo estoy bien en tiempo? ¿Vamos bien? ¿Hasta qué hora tengo? Tranquila. Igual no falta mucho,
¿Cómo diferenciamos entonces un verdadero maestro de un maestro falso? Porque esto que vimos hasta ahora es a ver qué me pasa a mí, qué pasa con los seres queridos, pero qué pasa cuando necesito una guía espiritual. ¿Qué pasa con mi sacerdote? ¿O qué pasa con mi pastor? O mi terapeuta. Por ejemplo, mi guía psicoterapéutica contempla el acompañamiento espiritual. Pero lo que más buscamos es la transformación del propio terapeuta, que vaya haciendo este camino interior para poder contener la angustia existencial, el sufrimiento existencial. El maestro gurú auténtico. El avance espiritual se mide por el grado de paz, amor, integridad y conexión, tanto en la propia vida como en la vida de relación. Entonces, el primer punto, dijimos que la dimensión espiritual, que es la divinidad en uno, es esta dimensión de após, de amor, de paz, de gozo. Entonces, entendemos que un guía, un maestro, tiene un camino hecho de haber vivenciado esta dimensión. Entonces, en general son personas que tienen que tener cierta paz interior, cierta capacidad de conectar. Se rompió la silla. ¿Cómo? Sí, se rompió la silla. ¿Está bien? Ok. Perdón, con las dudas pongamos dos. Oh, un baño se cortó. Bueno, el avance espiritual entonces se mide por el grado de paz, amor, integridad y conexión, tanto en la propia vida como en la vida de relación. El verdadero maestro guía para el despertar de la sabiduría interior, del maestro interior, dentro de uno mismo, se centra en el camino. O sea, un verdadero maestro va a apuntar a que la persona vaya cada vez más comulgando con su sabiduría interior. No es que se va a poner en el lugar del sábelo todo, o que uno tiene que rendir, besarle los pies, no. Va a ir ayudando en su devolución a que cada uno entienda que la divinidad está en uno. Si no, estaríamos en el otro polo, ¿no? Personas con un gran ego, que necesitan que alimentemos su ego, ¿sí? Orienta para encontrar una vida auténtica. Van funcionando como guía para que la persona cada vez esté más integrada y pueda tener una vida con más autenticidad. La autenticidad es comulgar con el ser. Cada uno tenemos a Dios en uno, la divinidad en uno, que esa es nuestra vocación, lo que vinimos a hacer al mundo. Entonces va ayudando a que vayamos comulgando con ese interior. Es ético y respeta la voluntad del estudiante o discípulo. Es ético. Vamos a ver ahora lo opuesto, ¿no? Donde hay conductas abusivas, manipulación. Aquí es ético. Jamás se va a violentar la voluntad del otro. Su vida es íntegra, esto es, piensa, siente, habla y actúa en integración, en coherencia. Practica lo que predica. Entonces, íntegro, va a decir algo, pero va a actuar eso. ¿De acuerdo? Practica lo que predica. No se focaliza en los bienes materiales y si los hay, los utiliza para disminuir el dolor del mundo. Son personas con alta compasión, con alta sensibilidad y bueno, si hay bienes materiales en general es para reordenar las situaciones de todos, ¿no? El falso maestro espiritual, que acá podemos ver trastornos delirantes, como recién vimos un caso, o manipuladores, psicopatías, psicópatas. Acá voy a citar datos del licenciado Juan Manuel Otero Barrigón, que él trabaja este tema de grupos pseudo espirituales, que es lo que antes se llamaba sectas. Es un grupo movimiento fundado en una devoción acrítica. No hay crítica, hay una devoción, pero que no pasa por la crítica de uno, hacia una persona, idea o cosa,
que desarrolla procedimientos de influencia social excesivos y manipuladores, para generar dependencia existencial de la dinámica grupal y así controlar a sus miembros. Hay una exaltación ciega de una idea o persona, uso de técnicas de manipulación y control, promoción de una total dependencia del líder del grupo, debilitamiento que esto va llevando a un debilitamiento de las relaciones sociales familiares. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos? Que la persona deje de ser quien era y pase a depender totalmente del grupo y de su cosmovisión. Las consecuencias disminuye. ¿Qué le pasa a la persona? Estamos hablando de grupos ahora vamos a ver la persona del líder espiritual negativo, ¿no? Pero las personas que fueron captadas por esta manipulación, disminuye el pensamiento autónomo y crítico, disminuye la habilidad intelectual, lenguaje y sentido del humor, baja la autoestima, hay dificultad para confiar, dificultad para establecer relaciones sociales, la habilidad emocional, sentimientos de culpa, temor, aprensión. Que esto tiene que ver con estas personalidades. Entonces, ¿qué características encontramos en el líder o maestro falso? Lo más obvio es cuando hay un discurso autoritario o intolerante. Esto es lo más obvio, ¿no? Pero también se considera un ser especial o con conocimientos y poderes superiores. Suele no practicar lo que predica. Exige amor y devoción de sus estudiantes o discípulos. Puede tener conductas abusivas, como abuso emocional o maltrato psicológico, con descalificaciones, críticas, humillaciones, burlas, y muchas veces esto es teñido como que lo hace para el bien o para que el otro evolucione. Hay manipulación psicológica, influencia controlada, excesiva y antiética hacia otra persona con el fin de que esta última piense, sienta y actúe de acuerdo a los deseos, expectativas y necesidades de las primeras. Puede ser del líder o de los fieles. No siente culpa. Muchas veces puede sentirse perseguido si tiene rasgos paranoides y muchas veces vive en la opulencia. Acá les cito los datos de Patanjali. ¿Quién no conoce a Patanjali? Bueno, es el más destacado exponente del Raja Yoga en la India. De él se toma, el budismo toma los 8, están las 4 nobles verdades y la cuarta son los 8 pasos. En realidad son estos 8 pasos de Patanjali. Yo porque sí, que es un gran maestro, un gran místico, ¿no? Les traigo esto porque los 2 primeros pasos, fíjense que habla de ética y de conducta. Estos son, me adelanto un poquito, no nos vamos a detener acá, ¿no? El último paso es el samadhi, que es la unión con Dios en la meditación. Pero es como que Patanjali dice, antes de meditar, primero están las prescripciones morales, la conducta moral, evitar el daño a los demás, la falsedad, el hurto, la inmoderación y la codicia. Segundo, las observancias correctas, la pureza del cuerpo y la mente, el contentamiento en toda circunstancia, la introspección y la devoción a Dios. Estos pasos conducen al autocontrol y a la calma mental. Recién después va a venir la postura de meditación, el control de la fuerza vital a través de la respiración, los pranayamas, la interiorización de la mente, la concentración, la meditación y el samadhi. Pero primero es la conducta moral, es la ética. Apertura a la dimensión espiritual. Vamos a ver poquito la apertura a la dimensión espiritual y el desarrollo espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona comienza? ¿Se acuerdan que hablamos que hay una dimensión física, una psíquica y una espiritual? Estas 3 dimensiones, física, psíquica y espiritual, son 3 constituyentes que tienen que ser tratados como una unidad. No es que la dimensión espiritual es más importante que la física. En realidad somos uno. Somos seres en cuerpo y en mente. ¿De acuerdo? Somos una unidad. Pero con nuestra mirada racional tenemos que dividir las cosas para analizarlas y entenderlas.
Entonces, estas dimensiones en realidad somos todos uno. La dimensión psíquica es la meta del psiquismo es construir la personalidad, nuestra identidad, nuestro yo, y nuestro yo, nuestra identidad, enraiza en el sistema de creencias. ¿Y qué es la dimensión espiritual? Decíamos recién que es esa dimensión que no puede ser tocada, olida, agarrada, ¿no? Que no es de esta dimensión. A través del silencio y en soledad, con prácticas de meditación, oración de silencio, oración contemplativa, oración centrante, vamos ingresando en un ámbito de paz, de belleza, de bondad, de sabiduría, de amor puro, de verdad. Es la dimensión de la simplicidad. El ego o yo psicológico es la dimensión de la complejidad, con todos nuestros pensamientos y nuestros roles de vida. La dimensión espiritual es la dimensión de la simplicidad. El tiempo se detiene, no hay tiempo cronológico, no hay necesidades, hay felicidad sin conceptos, sin divisiones en la mente. El yo ontológico es la función de autoconciencia cuando fugazmente entra en contacto con el yo inconsciente eterno, o el gran ser, o la fuente de vida, o el creador, o Dios. En la meditación, cuando nuestra función de autoconciencia, porque la meditación es un estado donde tenemos que estar alertas y conscientes, ¿no? Entra en contacto con esta dimensión espiritual, es lo que en la psicoterapia llamamos psicoterapia, es el yo ontológico, ¿no? Y el concepto de espiritualidad fue excluido, ¿no?, del estudio de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, en general, los psicólogos y los médicos no sabemos lo que es un desarrollo psicoespiritual o una crisis espiritual o los emergentes espirituales, que todo esto se da y muchas veces en el consultorio o en motivo de consulta. Apertura, vamos a ver, apertura a la dimensión espiritual, cómo nos damos cuenta que una persona se empieza a abrir a la dimensión espiritual, Y después vamos a ver el desarrollo psicoespiritual. Una vez que se abrió ya no se detiene. Una vez que nos abrimos a esa dimensión, comienza este desarrollo espiritual. La conciencia, si tenemos una dimensión física, una dimensión psíquica y una dimensión espiritual, podemos pensar que hay personas que viven toda su vida con una conciencia material, que su conciencia no trascendió, que queda, podríamos llamar, en su cerebro reptiliano, que vive para la sobrevivencia. Y lo que más son las personas que hablan todo el tiempo de lo importante del dinero, de los bienes materiales, lo que necesito para cuidar mi salud, mi bienestar. Y esto está bien o está mal, no está ni bien ni mal, es así. Entonces, hay personas que solo tienen conciencia material, pero por ahí llega un momento que empieza a abrirse el campo de conciencia y empiezan a ver que ya no pasa todo por si tengo leche o no tengo leche, sino que la relación con mi marido, con mi esposa, o ahora recuerdo cómo me trataban de chico, ya esto relacional, o si uno está en ambientes de manipulación, en ambientes de abuso, de maltrato psicológico, ya esto relacional, ¿no? Nos empezamos a abrir a esta dimensión psicológica, Y hay personas que empiezan a abrirse a la conciencia espiritual, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante saberlo, que en el mundo no les habrá pasado a veces que uno habla de lo que vivió en el curso o en ese taller vivencial o cuando medita y dice, ¿de qué estás hablando? Es porque con quien estoy hablando no se abrió esta conciencia. Entonces sepamos que hay estos 3 niveles básicos de conciencia, que es así, no está ni bien ni mal, son niveles de evolución o de ampliación de la conciencia. Hay muchos autores que trabajaron esto. Pero ¿cómo nos damos cuenta que la persona empezó a abrirse la dimensión espiritual? Porque en el campo de su pensamiento aparecen estas preguntas existenciales. Uno puede morirse sin haberse preguntado jamás por estas preguntas de sentido o propósito. Pero si empezamos a preguntarnos qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la enfermedad, ¿para qué vivimos? ¿Quién soy verdaderamente yo? Estas preguntas de sentido
Nos están diciendo que ya la conciencia empezó a abrirse a esta dimensión que trasciende el aquí y ahora, psicológico. La conciencia ha trascendido los límites del yo contextual ubicado en un tiempo y espacio determinado. En esta etapa puede vivenciarse angustia existencial. Es normal que cuando empezamos con estas preguntas de sentido, vivamos la angustia existencial. La angustia es una emoción propia del ser humano y ¿qué tiene de diferente la angustia existencial? La angustia se manifiesta cuando uno tiene una idea o tiene un afecto, tiene algo y esto no se manifiesta, no se va dando. Es típica la angustia del 8º mes de los bebés, cuando la mamá se aleja, ¿no? Entonces se angustia. En este caso la angustia existencial tiene que ver con las preguntas de sentido. Hay preguntas importantes que no le puedo encontrar respuesta. Es acá donde es muy común que uno abrace una religión o abrace una cosmogonía, que esto me da respuesta y calma mi angustia. El paciente siente angustia aparentemente sin motivos y no sabe explicar su origen. Si estamos hablando de una relación médico-paciente, para poder acompañar esto, el terapeuta o el psiquiatra o el sacerdote tiene que tener trabajada su angustia existencial, porque estos emergentes se acompañan. ¿Y cómo lo acompaño? Y con mi propia autocontención de mi angustia existencial. Si la persona que siente angustia existencial no encuentra respuesta, no encuentra contención, imaginemos por ejemplo una persona que tiene que acompañar a un familiar muy querido, una enfermedad crónica, una enfermedad mortal y crónica, y que tiene que acompañar y que las preguntas de la muerte están todo el tiempo ahí, puede aparecer lo que llamamos el sufrimiento existencial. Entonces, de la angustia existencial podemos pasar a un sufrimiento existencial, donde hay falta de alegría existencial, sensación de profundo vacío, porque está relacionado al vacío existencial. Angustia, cansancio vital, vivencias de desesperanza, pérdida de sentido de la propia vida, incluso puede haber ideación suicida. Esto es parecido, no hace falta verlo todo, se los digo, a un trastorno depresivo. Lo que recién le leí, uno diría, pero esta persona está deprimida. Bueno, es sufrimiento existencial. En el trastorno depresivo tiene que darse todo esto y el sufrimiento existencial se vincula con estos elementos solamente. Puede ser que se den juntos. Por ejemplo, este caso que recién decía, esta persona que acompaña a este familiar puede ser que esté con este sufrimiento existencial y además con un cuadro depresivo. Lo importante acá, para los que trabajamos con pacientes, es que el cuadro depresivo precisa tratamiento, psicoterapéutico y o medicamentoso. El sufrimiento existencial, aunque lo mediquemos, no va a pasar nada. Pero sí, si hay un sufrimiento existencial, entendamos que esta persona necesita una guía espiritual, ya sea un líder religioso de su propia religión o uno mismo si puede ir acompañando lo que pasa o ilustrándolo en una guía adecuada. Está claro, entonces nos fuimos abriendo a la dimensión espiritual, hay angustia existencial, si esto no se va conteniendo puede haber sufrimiento existencial. En el desarrollo psicoespiritual voy a mencionar primero, por una cuestión de tradición, la búsqueda del éxtasis en Occidente, pero también lo que es la crisis espiritual y las experiencias pico o cumbre. ¿Venimos bien? ¿Cansados? El éxtasis en Occidente. Los místicos cristianos imaginaban su camino hacia el éxtasis o experiencia de trascendencia como una escalera que, partiendo de la tierra, llegaba hasta el cielo. Esta escala de la perfección tenía 3 estados principales. Los místicos cristianos occidentales pensaban que este era un camino ascendente, que pasaba por estas etapas. La primera se llamaba vía purgativa, la segunda vía iluminativa y la tercera vía unitiva, que en realidad era la propia meta y representaba el estado de la perfecta contemplación. En realidad la vía unitiva es lo que en Oriente se busca a través del yoga, a través de la meditación, que allá son más disciplinas psicoespirituales para lograr esta vía unitiva. Pero acá en Occidente, es más, los religiosos hoy consideran estas 3 vías. Esto es de San Juan de la Cruz, un místico cristiano.
La vía purgativa era cuando la persona quería buscar este contacto con lo sagrado, empezaba por la vía purgativa, que tenía que ver con estas características, una vida ascética, ¿no? Con autodisciplinas, prácticas ascéticas. En general en Occidente siempre tuvimos una visión dualista, donde Dios está afuera, yo soy lo profano, lo sagrado está afuera. Entonces este trabajo de purificación, de autoobservarse, tenía que ver con este momento. Después comenzaba la vía iluminativa. O sea, San Juan de la Cruz habla de esto, pero también Santa Teresa de Ávila lo toma. Ella habla del castillo interior, de las 7 moradas, donde también, no con 3, sino con 7 escalones diferentes. En el cuarto, por ejemplo, empezamos a estar acá, en la vía iluminativa. Ya en la vía iluminativa, la persona ya tenía trabajado, ¿no? Este contacto, este deseo, este hambre de Dios, y ya todo su pensamiento, su accionar, todo lo que hacía ya solo se focalizaba en Dios. Toda la concentración, los pensamientos, sentimientos, facultades mentales debían converger en Dios, para llegar finalmente a la vía unitiva, que no solo era la meta, sino la esencia de todo misticismo, la unión con la divinidad y la aniquilación del yo, es decir, la superación de todo dualismo. Sería el samadhi de la meditación oriental o budista. ¿De acuerdo? Entonces, así, esta es lo que tenemos de nuestra tradición occidental. En este camino de búsqueda hacia Dios se suele dar lo que se llama la crisis espiritual, que es muy parecida a una crisis psicológica. ¿Por qué? Porque acontece en la psique, acontece en la mente, pero va a tener cualidades específicas. Los síntomas de una crisis espiritual son casi muy parecidos a los de una crisis psíquica, y estos síntomas son de 3 tipos. Es más de uno de acá por ahí empieza a identificarse con esto que vamos a ver ahora. 1, la ausencia de sentido, la pérdida de identidad y la necesidad de devoción. Esta crisis es muy importante conocerla para no ser captados por personas oportunistas que nos agarran en esta vulnerabilidad propio del desarrollo psicoespiritual. La ausencia de sentido será el comienzo. Sensación de ausencia de sentido y finalidad. Hay un anhelo profundo, sensación de que algo está tratando de despertar en el interior. No se satisface con lo habitual de la vida. El trabajo, el afecto, las distracciones, adquirir objetos, nada satisface este anhelo, esta angustia, esta desazón. Entonces empieza esta sensación de que algo falta, una desazón. La tendencia va a ser a taparlo con cosas, o con más trabajo, o con salidas, o con viajes, pero no va a ser suficiente. Ahí me estoy poniendo la zanahoria del burro, ¿no? Lo alcancé y no, esto sigue adentro. Tendencia a llenar o tapar este vacío, estas sensaciones, con otras cosas. Simultáneamente puede aparecer esto que es pérdida de identidad. Es el segundo síntoma. Aparecen miedos nuevos. No son los miedos corrientes, por ejemplo, no lograr metas y objetivos, o al abandono, o a envejecer, a la inseguridad. Se produce la sensación de estar desconectándose de la propia identidad. Una expresión común en esta etapa es: ya no sé muy bien quién soy ni lo que deseo de esta vida. Hay confusión y es difícil entender lo que ocurre. Por eso es importante las guías adecuadas. Y este punto es fundamental, que solo se da en la crisis espiritual, que es la necesidad de devoción. Hace por objetos mundanos o por diversos supuestos programas de desarrollo espiritual, pero todos serán fuentes de decepción para el devoto. Ningún gurú, pastor religioso, sacerdote, ni líder de cualquier tipo puede administrar la energía de los devotos durante mucho tiempo. No estamos hechos para ser devotos a un ser humano. Necesitamos buscar la sabiduría interior, el maestro interior, abrevar en la fuente del ser, la divinidad en nuestro interior, además de la devoción al Dios de su religión, si la persona es practicante. O sea, estos pasos
guiados adecuadamente, nos tienen que ir llevando a ir comulgando con la divinidad en uno. Entonces, la ausencia de sentido, la pérdida de identidad y la necesidad de devoción son los 3 síntomas más fuertes que indican que la persona ha entrado en una noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz. Estos son similares a los dilemas psíquicos comunes que experimenta la gente, pero la persona se da cuenta de que la causa de su crisis está en su interior, es espiritual. Y acá es importante afirmarse en esta verdad, porque las noches oscuras pueden venir y por ahí no es una sola, o por ahí viene y dura un tiempo prolongado. Todas las noches oscuras acaban con una luz que ilumina un nuevo camino, siempre. Y por último, las experiencias cumbre o experiencias pico. ¿Quién no conoce a Abraham Maslow? No, ¿quién no lo conoce? Okay. Abraham Maslow, un psicólogo norteamericano que en la década del 50-60 empezó a observar cómo muchas personas tenían lo que él llamaba experiencias pico. Experiencias pico serían como experiencias místicas que vimos recién, pero no necesariamente en un contexto religioso. Él lo observó en la psicología. Él, con otras personas, va a dar origen en psicoterapia a lo que son las corrientes humanísticas y las corrientes transpersonales en psicoterapia. Da origen, ya lo dije. Se entiende que la dimensión espiritual, ¿qué es fuente la dimensión espiritual? Del propio potencial humano, del principio del estado de salud y el origen de la sanación personal. O sea, el espíritu, que es vida, es salud, es bienestar, es lo que acabamos de ver con la experiencia mística, ¿no? Entonces, cuanto más vamos conociendo de nosotros y comulgando con el ser, vamos permitiendo que estas energías afloren en uno. Y es lo que fue viendo Abraham Maslow. Condujo una extensa investigación en cientos de personas que pasaron por experiencias místicas espontáneas o lo que él llamó experiencias pico, y demostró que conducían a un estado de sentirse mucho mejor después que las tenía. Él habló que había experiencias pico y después experiencia meseta. Las experiencias pico eran momentos de éxtasis que no pueden compararse, garantizarse ni buscarse. Pequeñas experiencias místicas felices y de alegría máxima. Intensos sentimientos de amor o de una experiencia abrumadora en la naturaleza o con el arte o la música. Y son breves porque no se pueden tolerar en largo tiempo. Lo mismo que la experiencia mística que vimos hace un rato. Pero después de vivir eso, la persona tenía un cambio ontológico, no quedaba igual. Bajaba lo que él llamaba experiencia meseta, que son más duraderas y estables, es una manera nueva y más profunda de ver y experimentar el mundo. Hay un cambio de actitud, de punto de vista que crea una apreciación nueva de lo que nos rodea. Lo que va pasando con estas experiencias es que nos vamos abriendo a un cambio de valores. En nuestra dimensión psíquica, para sobrevivir en la vida, estamos llenos de valores materiales, ¿no? Pero somos seres físicos y espirituales, o sea que también hay un montón de valores espirituales. Al tener este tipo de vivencia, empiezan a tener predominancia los valores espirituales. Y esto es lo que se va cambiando en nuestra psique. Empieza a haber si bien son dos platillos, es como que los valores espirituales empiezan a predominar en la concepción de la vida de la persona. Entonces, si vemos estas dimensiones separadas, lo que empieza a ocurrir es que el cuerpo, la psique y el espíritu empiezan a integrarse. Lo que vamos trabajando en psicoterapia ontológica, no lo traje acá, es ya vivir desde el ser. O sea, ya integradas todas estas dimensiones, viviendo desde el ser. Al integrarnos con la fuente de nuestra existencia, nos conectamos con el poder curativo interior. La fuente de nuestro ser, espíritu, alma, energía vital, es la fuente de vida y de los principios curativos para el cuerpo y la mente. Ese poder curativo actúa en nuestras dimensiones física y psíquica, y también más allá de uno mismo, afectando el entorno social, ambiental de la persona. El principio de nuestra sanación está en nosotros mismos. Para ello necesitamos retornar hacia nuestro ser, hacia nuestra subjetividad,
y más profundo aún, hacia la fuente de nuestra existencia. Buscar solamente en el exterior aquello que nos devuelva la salud, el bienestar, la cordura, es un error. Al volver la mirada hacia nuestro interior, se va produciendo un cambio de actitud progresiva y fundamental, la cual será posibilitante de una vida plena de significado, salud y felicidad. En todas las tradiciones de sabiduría, este camino hacia el interior siempre fue considerado, ¿no? Es una vía de transformación espiritual a través de la cual el ser humano se purifica, dando lugar a la emergencia de su esencia, su ser, su alma. Este núcleo esencial ha sido representado por el corazón, no específicamente el órgano corporal, si bien está situado en esta zona energética, ¿no? También ha sido llamado corazón profundo, ojo del alma, ápice del alma, el cual necesita limpiarse y abrirse para comprender la realidad. La experiencia del corazón profundo es eterna y universal, como espejo de la divinidad en cada uno de nosotros. Bueno, y la experiencia del corazón la tenemos en todas las tradiciones, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo. Y por último, ya queda muy poquito, este encuentro en un vínculo sanador, porque si estamos hablando que necesitamos integrarnos, ¿no?, en la vivencia de nuestro ser, solo nos vamos a poder vincular sanamente con un psicoterapeuta o con un líder religioso, con una guía, si este vínculo se da de ser a ser. La clave de la psicoterapia es lograr un encuentro con el otro en un vínculo sanador. Durante la formación nos ocupamos no solo de adquirir conocimiento, sino de nuestra propia transformación. Desde el punto de vista espiritual, solo puedo brindar al paciente lo ya alcanzado en la vida personal. Y para esto tenemos en cuenta lo que desarrolló Carl Roger en la psicoterapia centrada en la persona o psicoterapia centrada en el cliente. Primero, que es un vínculo sujeto a sujeto. No es un vínculo jerárquico, donde, por ejemplo, el terapeuta es el que tiene el conocimiento, la verdad, ¿sí? Obviamente tiene conocimiento y es ético que estudie y que cada vez más. Pero en el momento del vínculo necesitamos vincularnos de ser a ser, en un vínculo horizontal, sujeto a sujeto. Con estos elementos, autenticidad o congruencia, aceptación incondicional del otro, de uno primero, del otro después, y empatía. La autenticidad o congruencia es ser auténtico con uno mismo. ¿Cómo soy auténtica conmigo mismo? Si pienso, siento, hablo y actúo en integridad. Si yo soy íntegra conmigo mismo, voy a estimular con mi modelo la integridad en el otro. El terapeuta permanece auténtico sin fachada, es congruente versus la incongruencia. La aceptación incondicional. Hay una manifiesta actitud de que me importa absolutamente el otro. Si veo que la otra persona me genera contratransferencialmente, no la puedo tratar, que lo trate otro terapeuta, porque yo, para poder tener este vínculo sujeto a sujeto, tengo que aceptar, y no las conductas negativas, pero sí el ser del otro. Aceptar incluso las conductas para ayudar después a verlas y trabajarlas. Y la actitud empática, es poder ponerse en los pies del otro, es sentir lo que al otro le pasa, es una actitud de acompañar, ayudar y poniendo en palabras lo que el otro siente, lo que el otro le pasa. El vínculo es sujeto por excelencia en aceptación y compasión. Está demostrado que la intervención terapéutica compasiva, actuando en el otro, favorece la aceptación de lo que pasa y esto la transformación, la sanación. Y por último, ¿cuáles son los obstáculos en un terapeuta para poder abordar la dimensión espiritual? La falta de integración en sí mismo, la falta de interés y desarrollo espiritual y los propios prejuicios o encasillamiento en las propias creencias que no me permiten abrirme al otro cultural. Y muchas gracias. Terminamos.